Bienvenidos a esta clase de inglés para principiantes. En este video te vamos a preparar para que domines los temas de conversación más comunes en inglés. Estas son conversaciones que simplemente vas a tener independientemente de dónde estás en el mundo, sea por WhatsApp, Facebook, con tus amigos, en persona. Son muy comunes entre nativos, entre gente fluida, entre todos los que hablan el idioma inglés. Entonces, el objetivo de este video es ayudarte a expresarte con más confianza, con menos interrupciones y menos frustración. Y prepararte para que puedas entrar a esas conversaciones, dominarlos e impresionar a todos con tu increíble inglés. Yo soy Kalle Anders, tu coach de inglés y tu sueco favorito. Empecemos. Ok, empecemos de una. La clase está dividida en 5 partes, los temas de conversaciones más comunes en inglés. Vamos a empezar con el quinto tema de conversación más común y luego vamos a terminar el video con el primer tema de conversación más común en inglés. Si es tu primera vez aquí en mi canal, bienvenido. Aquí puedes descubrir varias cosas muy valiosas para tu aprendizaje. Hago videos con métodos y trucos para que puedas aprender más rápido. Hago videos de motivación e inspiración para que sigas adelante con toda la actitud. También hago videos que son clases más técnicas, más explicativas y videos que son ejercicios interactivos y divertidos. Así que considera suscribirte y darle clic a esa campana para que no te pierdas aprendizaje importante. Y si te gusta el video, por favor regálame un like. Los likes ayudan mucho con el alcance del video para que podamos alcanzar más latinos que necesitan ayuda con su inglés. No estamos en esto juntos para nuestro propio beneficio solamente. Entonces, si te gusta el video, regálame un like para que podamos ayudar a más latinos a aprender inglés y lograr sus sueños y mejorar su calidad de vida. Futuro cercano. Hablar del futuro cercano es uno de los temas de conversación más comunes en cualquier idioma. Y es tan común porque siempre está en nuestra mente. Los planes para la noche, la película que vamos a ver con la novia, lo que haremos más tarde, lo que vamos a cenar, etc. Por lo que es un tema que si eres capaz de dominarlo, puedes salir y tener conversaciones con cualquier persona cuando quieras, donde quieras. Y estar completamente relajado sin presión. Entonces aquí hay algunas preguntas típicas que puedes hacer. What are you up to today? Esa es una excelente frase que puedes usar para iniciar una conversación. Y si ya estás en la tarde, puedes decir, What are you up to tonight? What are you up to tonight? Aquí hay otro bueno. So, what are you up to this weekend? What are you up to this weekend? Agregando la palabra so es una buena manera de hacer que suene un poco menos directo. Es como si estuvieras siendo un poco más cortés, hablando de cosas más triviales. Entonces podemos preguntar, So, what are you doing after work today? O, what are you up to after work? What are you up to te hará sonar mucho más nativo. Es una manera mucho más casual e informal de hablar que, por ejemplo, decir, What are you gonna do? What are you up to? Aquí hay otro de mis favoritos. What are you having for dinner tonight? Al preguntar lo que alguien va a cenar esa noche es una buenísima manera de conocer a esa persona más profundamente. Porque no solo estás interesado en lo que van a comer necesariamente, sino que si le gustan comer en la casa o ir a restaurantes, si le gustan cocinar o no tanto, es una buenísima manera de descubrir un poco más de la otra persona. De hecho, lo que puedes hacer es usar esas preguntas igual después. What food are you into? Do you prefer cooking or eating out? Haciendo muchas preguntas es genial porque a la gente le encanta hablar de sí mismos. Entonces es una buenísima manera de iniciar una conversación y de hecho recibirás mucha buena práctica de escucha, escuchando sus respuestas y haciendo las mismas preguntas a diferentes personas. Incluso si estás escribiendo por texto, puedes utilizar esas preguntas. Solo un aviso, una advertencia, y es que esas preguntas pueden sonar como si estuvieras tratando de salir con la otra persona o hacer planes con la otra persona. Entonces, un gran consejo para evitar esa trampa es poner el énfasis en la palabra you. Entonces, si haces eso, habrás resuelto ese problema. Escucha. What are you up to today? So, what are your plans for the weekend? What are you doing after work? What are you having for dinner? Si haces eso, no insinúas que eres parte de sus planes. Así que si estás conversando con alguien que definitivamente no quieres dar las señales equivocadas, como por ejemplo la esposa de tu amigo o tu jefe, por ejemplo, es una buenísima idea de usar ese consejo. También puedes hacer una pregunta más abierta. So, anything exciting going on this week? Anything exciting going on after work?
La palabra aquí es small talk. Lo que tú dices o lo que la otra persona dice no tiene mucha importancia. Están hablando de los planes en un futuro muy cercano. Entonces, lo que tú vas a hacer, lo que ellos van a hacer, no tiene mucha importancia, la verdad. Entonces, relájate. Siéntate cómodo de hacer preguntas que no son tan significativas, ¿verdad? Simplemente para continuar la conversación. Incluso puedes hacer preguntas como, which terminal are you taking your train from? Alright, so which seat do you prefer? Do you prefer the aisle seat or the window seat? Eso es buenísimo porque tú tienes una ventaja enorme de no tener inglés como tu primer idioma, porque tú puedes decir cosas que para un nativo tal vez suene un poco raro. Por ejemplo, si tú preguntas a otro nativo de español, ¿cuáles son tus hobbies? O sea, puede que suenas un poco como asesino. Entonces, esa es una buenísima razón por simplemente dejar y decir todas las cosas que quieras, porque estás hablando de un futuro cercano, no tiene tanta importancia, entonces tus errores no importan tanto. Aquí hay un ejemplo de cómo podría ser toda esta conversación. So, what are you up to today? Nothing much. I'll have dinner, watch a movie, and go to sleep. Okay, what are you having for dinner? Don't know yet. Do you prefer cooking or eating out? I prefer eating out, but I mostly cook to save money. Alright, so what are your plans for the weekend? I don't know. Might go to a bar with some friends. Don't know yet. What about you? Yeah, I might do the same. Have a nice one. See you on Monday. Entonces, ahora estamos hablando de nuestros hobbies, nuestras pasiones, nuestros intereses. Este es uno de los tópicos de conversación más importantes para dominar porque es un tema que siempre podemos utilizar con cualquier persona. El primer consejo aquí es no olvides sonreír. Sonríe, estás hablando de cosas que te apasiona, que te gusta. Entonces sonríe. Yo sé que estás preocupado por el inglés, por decir las cosas bien, pero está bien. La prioridad 1 en tus conversaciones no es corrección, es claridad y comprensión. Siempre recuerda eso. La vida real no es la escuela. Entonces aquí hay algunos ejemplos de preguntas que puedes hacer. What do you like doing? What do you like doing? What sort of hobbies do you have? O puedes decir, what kind of hobbies do you have? What kind of hobbies do you have? What do you get up to in your free time? What do you get up to besides work? Y estas son algunas respuestas muy comunes. In my free time, when I have some spare time, when I get the time, I do this. Hago esto. I relax by watching TV, going to the gym, going out with my dog, hanging out with my friends, for example. I relax by. Recuerda, hay una diferencia entre decir I like fishing y I like to go fishing on the weekends. La primera muestra un interés general, mientras la segunda es mucho más específico. Trata de ser lo más específico que puedas. Es mucho más interesante hablar con alguien que no tenga miedo de expresar sus opiniones, sus gustos, sus valores, por ejemplo. Entonces, aquí hay algunas opciones que puedes usar. I'm interested in. I'm keen on. I'm into. I enjoy. Puedes agregar really o puedes agregar quite después de I'm para agregar un poco de fuerza a tu oración. I'm really keen on football. I'm really into dancing. I'm quite addicted to golf. Puedes dar más información, obviamente, explicar un poco más de tus intereses y gustos. Por ejemplo, I like arts and crafts. I'm a creative person. I like to do things with my hands. I'm an outgoing person. I like socializing. I like hanging out with my friends. Igual puedes explicar por qué dedicas más tiempo a ciertos hobbies y ciertos gustos para hacer la conversación un poco más interesante. I really enjoy going to the gym because it keeps me fit. It gets me out of the house, you know? It's sociable. I've met a lot of new people. It gives me something interesting to do with my time. It's not very expensive and it's sufficient training. Aquí vienen algunas palabras que puedes agregar para enriquecer un poco tus oraciones. Creative, fascinating, practical, cheap, enjoyable, relaxing, different, unusual. Entonces aquí hay un ejemplo de cómo podría ser una conversación entera de hobbies, intereses y pasiones. What do you get up to besides work? Nothing much. I like to watch sports. Okay. What kind of sports are you into? Football, basketball, and a little bit of golf? Okay, cool. And you?
I like to go to the gym after work. It keeps me fit, it's sociable. I've met lots of new friends there. It's practical and I love the feeling afterwards. It's very relaxing. Comida y viajes. Este es un tema de conversación muy importante porque es un tema igual como los demás que tú puedes utilizar cuando quieras, como quieras, con cualquier persona. Incluso si nunca has salido de tu país, igual puedes hablar de viajes, puedes igual hablar de turismo y comida, porque vives en un lugar que seguramente es interesante para muchas personas, sobre todo personas que son nativos en inglés, que no conocen tu cultura, que no conocen tu país. Pero digamos que estás practicando con tu amigo y ninguno de los dos han salido del país, por ejemplo. Entonces, igual pueden tener esa conversación. Hey, have you tried the new hamburger restaurant downtown? No. What's it called? Calle's Delicious Burgers. It's on English Street. You have to try them out. Okay, I'll do that. Ahora, comida, restaurantes, viajes, turismos, es buenísimo involucrar en la misma conversación porque siempre están relacionados de una manera u otra. Entonces aquí hay algunas preguntas que puedes hacer para iniciar esta conversación. What's the best place to visit in your country, for example? Otro buen consejo para hacer que la otra persona hable un poco más es agregar la frase in your opinion. Porque cuando dices eso se ponen menos defensivos, porque es una pregunta que ellos pueden decir lo que quieran, porque es su opinión, ¿verdad? Ejemplo. So, in your opinion, what's the best place to go in your country? So, in your opinion, what's the best restaurant in your neighborhood? So, in your opinion, what's the best gym in the city? Which is the best restaurant where you live? Which is the nicest area of the city, according to you? According to you significa exactamente lo mismo como in your opinion, es simplemente una manera diferente de decirlo. Cuando hablamos de comida, cuando hablamos de viajes, normalmente hablamos de cosas que aún no hemos hecho, experiencias que aún no hemos tenido. Entonces una buena frase que puedes decir, una buenísima pregunta que puedes hacer es esta. What's a place you wish to go one day in the future? O, if money or time weren't an issue, where would you go? También cuando hablamos de comida y viajes y así, es normal que hablamos en el pasado, ¿verdad? Y preguntar acerca de experiencias anteriores. Por ejemplo, have you ever skied before? Have you ever skied before? Have you ever surfed before? Have you ever been to Cancún? Have you ever been to Cancún? Un poco más rápido. Have you ever thought about going to Cancún? Family and friends. El segundo tema de conversación más común en cualquier idioma, según yo. Y tiene sentido, ¿verdad? Hablar de la familia, hablar de nuestros amigos es algo que nos hace sentir más alegres. Es una buenísima manera de establecer una relación con alguien que apenas estás conociendo, alguien que habla inglés pero no español, por ejemplo. Entonces, puedes hacer una pregunta amplia, como ¿Do you have family here? O puedes decir ¿Do you have your family here? También puedes preguntar por si tienen hermanos. ¿Do you have any brothers or sisters? ¿Do you have siblings? Ahora, si dicen que sí, una pregunta muy típica que viene después es What do they do? What do they do? Rápido. ¿Qué hacen? ¿Cuál es su ocupación? Y normalmente se menciona dos cosas para responder esta pregunta. ¿Dónde están viviendo y qué están haciendo? ¿Trabajo? ¿Estudian? ¿Jubilados? ¿Qué están haciendo? Y si tú eres la persona que recibe la pregunta, puedes decir algo como esto. My sister is a lawyer in Bogotá. My brother works at a restaurant here in New York. Si tus papás no trabajan o si están jubilados, puedes decir algo como esto. My parents are retired and live in Buenos Aires. Aquí hay algunas otras buenas preguntas que puedes hacer. Do you live close to your family? Do you still go to a lot of family gatherings? What family traditions do you have? Ahora, ten un poco de cuidado de ser demasiado específico con tus preguntas acerca de la familia. Nunca sabes si sus papás acaban de separar o si acaban de tener una tragedia en la familia. Entonces, hay una manera en que puedas hacer esas preguntas sin necesariamente arriesgar eso. Do you have family here? Do you have any siblings? Igual, no olvides hablar de hijos, de niños, porque independientemente de si tenemos hijos o no, siempre es un tema muy agradable de cuál hablar. Entonces no tengas miedo si la persona se ve muy joven, pregúntale. Do you have children? Si no tienen hijos, igual puedes preguntar acerca de ellos. Do you want to have children? Do you want to have children? Más rápido. Do you want to have children? Con contracción. Do you want to have children? Do you want to have children? Do you want to have children? Ahora, personalmente no tengo hijos, tengo dos increíbles sobrinos que me encantan con todo mi corazón, que desafortunadamente no veo tan seguido que quisiera, pero normalmente hablo mucho de mis amigos. Entonces aquí hay algunas frases buenísimas que puedes hacer acerca de amigos.
What do you usually do when you hang out with your friends? For how long have you known your best friend? How did you and your best friend meet? Y después de eso puedes hacer algunas preguntas un poco más íntimas. Por ejemplo, do you prefer to have a lot of friends or just a few close ones? Do you still stay in touch with your childhood friends? Entonces, ya que estemos hablando de conversaciones íntimas, podemos continuar al siguiente tema de conversación, que es el más común entre todas las conversaciones que existen, según yo. Relationships, feelings and emotions. Probablemente el tema de conversación más común, más útil, más usado, más importante que jamás haya existido en conversaciones. Esto aplica igual para chicos como para chicas y este es un tema de conversación tan importante porque es una conversación que podemos tener con cualquier persona en todo el mundo, incluso con nuestros amigos más cercanos. Con nuevos amigos, con viejos amigos, con tus papás, con tus sobrinos, con todo el mundo puedes hablar de tus relaciones, de tus sentimientos y de tus emociones. Y siempre vamos a tener material sobre cuál hablar porque todos los días tenemos nuevos sentimientos, nuevas emociones, nuevas relaciones tal vez. Igual es una manera fantástica de conectar con otras personas porque no somos robots, somos humanos, tenemos emociones porque queremos tener más conexión emocional. Entonces aquí hay algunas preguntas que puedes hacer a cualquier persona sobre emociones, relaciones y sentimientos independientemente de dónde estás y quién sea la persona. How are you today? Agregando esa palabra today hace toda la diferencia. Porque cambia totalmente la naturaleza de pregunta, que no se sienta tan vacío, sino que estás realmente queriendo saber cómo se siente ahora en este mismo momento. Y es una pregunta muy fácil de responder. Otra, how are you holding up? Al hacer la pregunta de esta manera, reconoces que la otra persona tiene algunas dificultades. Tal vez está pasando por una tragedia, tal vez está teniendo dificultades en la escuela, en su vida amorosa, cualquier cosa. Al preguntar esto, estás reconociendo eso y la otra persona se va a sentir muy bien y muy agradecido porque como todos sabemos, si tú haces la pregunta ¿cómo estás? Y la otra persona no se siente bien, de igual forma se siente medio obligado de decir bien. Pero en esta pregunta no. En esta pregunta abres la posibilidad de que esa persona pueda contar lo que realmente estás sintiendo. Otra pregunta. I've been thinking about you lately. How have you been? Decirle a la otra persona que ha estado en tu mente hace que la otra persona se siente mucho más cómodo en abrirse y contar todo lo que tiene en la mente. Es una buenísima manera de conectar más con esa persona. Y indica a la otra persona que realmente estás interesado en su respuesta y realmente tienes un interés genuino en ayudarle con cualquier dificultad o cualquier emoción o sentimiento negativo que pueda tener. Igual, si está muy feliz en este momento, implica que tú estás ahí para compartir esa alegría con ellos, que realmente quieres escuchar las cosas positivas que le han pasado en su vida últimamente. Otra pregunta. What's been on your mind recently? Esta pregunta sugiere que tú estás abierto de tener una conversación más profunda. Igual puede funcionar como seguimiento de otra ocasión cuando hablaron de una inquietud, de un problema, de una emoción negativa. What's been on your mind lately? Is there any type of support you need right now? Esto no solo indica a la otra persona que estás interesado de ayudarle, sino que también estás interesado en conseguir ayuda externa a cualquier problema que pueda tener. Es una buenísima sensación estar apoyado siempre, ¿verdad? Otra, are you anxious about anything? Anything at all? Are you feeling down at all? Are you feeling down at all? Expresar tus preguntas de esa manera permite a tu amigo saber que su respuesta no lo tomarás desprevenido y que estás buscando una conversación realmente íntima y honesta. Si no obtienes una respuesta directa, que es probable que pase, trata de hacer una pregunta un poco más directa. Are you worried about your dad? Eso puedes decir si sabes que su papá está en el hospital, por ejemplo. Otra forma de animarlos es predicar con el ejemplo, ¿verdad? Ser vulnerable acerca de tu propio estado mental hace que es mucho más probable que la otra persona se abre, ¿verdad? Entonces, puedes decir, por ejemplo, I feel a little sad. I feel a little angry. I'm a little unmotivated. I'm a little uninspired. I'm a little bored. To be honest, I'm a little bit worried. The thing is that it's been a difficult day. I'm feeling a bit low. I'm feeling a bit down. I'm feeling low. I'm feeling down. Es la misma cosa. Entonces, trata de involucrar esas frases y esas palabras en tus conversaciones para hacer que sean un poco más íntimas y vas a ver
que vas a tener muchas conversaciones mucho más significativas en tu inglés. Ok, ahora, muy importante, para no olvidar todo esto, para practicar, asegúrate de rebobinar y ver todo este video una nueva vez. Esta vez quiero que lo hagas diferente, quiero que tomes notas en cada frase que diga y quiero que empieces a sombrearme, que imitas a mí mientras yo digo las frases. Hazlo una vez, hazlo 2 veces, hazlo 3 veces, cuantas veces que quieras y estaré súper seguro de que vayas a tener mucha más confianza y fluidez en tus conversaciones acerca de esos temas. Y bueno, espero que te haya gustado esta clase de inglés conmigo. Mi misión es ayudar a tantos latinos como sea posible a aprender inglés, a mejorar su inglés para que puedan salir adelante en su vida, crecer profesionalmente y personalmente y alcanzar todos esos sueños que tienen. Sea viajar por el mundo, sea mudarse de país, sea conocer una nueva cultura, conectar más con nativos, conocer una nueva novia o los papás de tu novia o tu novio, por ejemplo. Cualquier que sea tu motivo, esta es la misión, ayudarte a que puedas superar tus dificultades y lograr esos sueños. Entonces, muchas gracias por tu soporte. Regálame por favor un like ayuda muchísimo con el alcance del video para que este video pueda alcanzar más latinos, igual que tú, que necesitan ayuda con su inglés. Entonces, por favor, regálame el like. Vamos a echar un poco de gasolina al algoritmo de YouTube con ese like. Muchísimas gracias. Entonces ahora cuéntame por favor en los comentarios, los leo. ¿De cuál de estos 5 temas vas a empezar a hablar? ¿Será el tema de food y travel? ¿Será el de family and friends? ¿O será el último de feelings and emotions? Me encantaría escucharte, déjame saber en los comentarios para que te pueda leer. Y ahora vamos al siguiente. Hace rato subí un video en donde hago un ejercicio interactivo para mejorar tu pronunciación en inglés. Lo que hacemos en este video es muy poco convencional. No he visto ningún otro profesor o ninguna otra escuela o clase utilizar esta técnica que vas a usar en ese video. Y esto es lo que dicen la gente que ya ha visto este video. Es increíble, ¿no? Con tan poco tiempo mejorar tu pronunciación en inglés tanto. Es bastante cool, ¿verdad? Entonces, para ver ese video, haz clic aquí ahora mismo y nos vemos ahí.